Hola amigos y amigas, soy Soue y hoy les traigo una receta increíble. Con solo 3 ingredientes pueden hacer esta comida deliciosa, fácil, rápido y muy económica. Les va a encantar. A este plato lo bauticé tartilla de queso, ya que es una mezcla entre tarta y tortilla, pero mucho más fácil y rápida, así que espero que les guste. Para esta receta solo vamos a utilizar papas, huevos y queso. Una ventaja importante que tiene esta receta frente a las tortillas tradicionales es que utiliza menos huevos y no lleva frituras. Y con respecto a las tartas, esta receta no lleva harinas, por lo tanto se las recomiendo. ¡Comencemos! La cocina de Soue. Para hacer esta receta voy a utilizar 2 papas medianas. Lo primero que vamos a hacer es pelarlas. Luego las enjuagamos para quitarles restos de tierra. Y las partimos en trozos. Una vez que tenemos cortadas las papas, vamos a colocarlas en una cacerola y vamos a hervirlas hasta que estén tiernas como para hacer un puré. Una vez que las papas están tiernas, vamos a colocarlas en un recipiente lo más alto posible, ya que luego vamos a procesarlas con el mixer. Agregamos los huevos. Dale me gusta. Suscríbete, por favor. Y condimentamos con sal y pimienta a gusto. Luego procesamos con el mixer hasta obtener una crema. Si no tienen mixer, pueden hacer el puré a mano, que también les va a salir muy bien. La diferencia va a ser que el mixer le va a dar una textura más cremosa. Una vez que ya tenemos la crema lista, en una sartén caliente colocamos un chorrito de aceite y distribuimos por toda la superficie de la sartén y los costados para que no se pegue la preparación. Vamos a colocar una capa de la crema de papas y distribuimos por toda la base de la sartén. Más o menos tenemos que utilizar la mitad del puré, ya que al resto lo vamos a utilizar luego para cubrir. Luego agregamos una capa de queso. Yo voy a agregar queso fresco y queso rallado. Ustedes pueden agregar el queso que más les gusta. Incluso pueden agregar jamón cocido o el fiambre que más les guste, que queda riquísimo. Y luego colocamos el resto del puré hasta cubrir todo el queso y dejamos cocinar a fuego bajo por aproximadamente entre 7 a 10 minutos. Dale me gusta. Suscríbete, por favor. Mientras se cocina, les quiero pedir que si les gustó esta receta, le den me gusta, compartan el video y se suscriban al canal pinchando la campanita para enterarse de todas las recetas que voy subiendo. También quiero recordarles que al final del video pueden encontrar todos los ingredientes con sus cantidades. Una vez transcurrido ese tiempo,
Y para darnos cuenta que ya está lista para dar la vuelta, tenemos que observar que ya está cocinada la parte superior y no quedan partes blandas. Para dar la vuelta nos vamos a ayudar con un plato, al cual le vamos a colocar unas gotitas de aceite y lo distribuimos por todo el plato para que no se pegue nuestra tortilla. Agregamos nuevamente un chorrito de aceite a la sartén y lo distribuimos por toda su superficie y los costados y agregamos la tortilla. Vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 5 minutos más para que se derrita bien el queso y se termine de cocinar. Mientras se termina de cocinar, te invito a que hagas mi curso para aprender a cocinar sin gluten desde cero, que es totalmente gratuito. Arriba te dejo el link y también te lo dejo en la descripción. También quiero invitarte a que visites la web de Soue Cocina, en donde además podés encontrar recetas saludables y bajas en calorías. Una vez transcurrido el tiempo, ya está lista la cena con solo 3 ingredientes. Como se puede observar, la corteza queda crujiente y por dentro muy cremosa y con un relleno de queso increíble. Esta semana me enviaron sus delicias Ani y Rosy, quienes han realizado la tarta de manzana sin gluten que les dejo en pantalla y en la descripción del video. Felicitaciones para ellas. Los que deseen enviarme sus preparaciones para salir en mis próximos videos lo pueden hacer al mail que ven en pantalla. Gracias a todos los que ven mis videos. Les mando un abrazo virtual muy fuerte y nos encontramos en la próxima receta. ¡Nos vemos! Dale me gusta. Suscríbete, por favor.